Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes su anfitrión, el Dr. Julio Ramos, Doctor Riñón. Gracias, Talo, por esa bienvenida y gracias a ustedes por recibirnos como cada semana en Torre Médica, tu programa de especialidades. Qué importante es atender las necesidades de salud. Hablar sobre neumonía es un padecimiento frecuente que año con año en esta temporada se hace un problema de salud muy serio, muy importante, que significa una razón de hospitalización. Si atendemos de manera oportuna y conocemos los signos clínicos, podemos cambiar el pronóstico de este padecimiento. Los especialistas hoy presentes en Torre Médica, para hoy en Prevenir para Vivir, cómo prospectar un año 2020 con una estructura financiera, una planeación estratégica. Y para hoy, ¿qué hay, Milalo? ¿Qué hay más en este tema? En efecto, Julio, este programa contaremos con la presencia del doctor Alejandro del Castillo platicando sobre las causas y consecuencias de la neumonía en adultos. Además, el doctor Roberto Hernández hablará sobre la neumonía en niños. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Prevenir para Vivir y Mesa de Expertos. ¡Comenzamos! Aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, con un gran amigo, el doctor Alejandro del Castillo, donde vamos a conversar más en pleno y hablar sobre neumonía como una complicación muy seria de problemas respiratorios. Alex, gracias por la compañía y pues la presencia en este programa de Torre Médica. ¿Qué te parece si platicamos más a detalle sobre esta complicación tan seria en nuestra sociedad? Bueno, Julio, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, mira, la neumonía, para empezar con lo que es la definición, es una infección aguda del parénquima pulmonar, del tejido pulmonar. Puede tener muchas causas, tanto bacterianas como virales, por hongos, por tuberculosis. Y bueno, se puede dividir normalmente la neumonía en el grupo de personas al cual ataca. Por ejemplo, la más común y en la que nos vamos a enfocar más el día de hoy es a la neumonía adquirida en la comunidad, que es el 70-80% de los casos que vemos como médicos diariamente. Hay otra entidad que se llama neumonía adquirida en el hospital o neumonía asociada a cuidados de la salud, que eso, bueno, pues ya sería otro tema ya más profundo, pero el que nos debe de ocupar hoy es el que es adquirido en la comunidad, que es con el que estamos más empapados todos, tanto pacientes como médicos. Y aparte también hacer hincapié que también podemos las neumonías clasificarlas de acuerdo a los bichos, a los agentes etiológicos que nos ataquen. Por ejemplo, pueden ser neumonías típicas o bacterianas, neumonías atípicas, que se llaman también aquellas por virus, que también ahorita, bueno, la influenza que ha estado últimamente azotando mucho a la población y lo sigue haciendo, y también neumonías no clasificadas, puede ser por hongos, nuevamente tuberculosis o ya en pacientes inmunosuprimidos. Por eso es en general y a largo y a grandes rasgos cómo se clasifica la neumonía. Alex, haciéndole referencia a nuestro auditorio y recordándole que la parte de la prevención para evitar llegar a una condición de neumonía, las medidas de prevención para la gente que se encuentra en un grupo de riesgo y contemplando que existen grupos de riesgo, ¿cuál sería ese segmento al que la gente debe ponerle más atención? Bueno, como en cualquier enfermedad infecciosa, hay que recordar que el mejor tratamiento pues, es la prevención. ¿De acuerdo? Ahorita, en el caso de la neumonía, y más en estas épocas del año, en el invierno, que tiene que ver mucho con mayor afecciones respiratorias, específicamente virales, pues la mejor herramienta sigue siendo la vacunación. Aunque sí quería hacer hincapié en esto, que la vacuna, nos encontramos muchas veces con pacientes, con familiares que nos preguntan, preocupados por la vacuna, si la vacuna es mala, si la vacuna predispone a la misma infección. Entonces, bueno, para ser muy categórico, la vacuna es una excelente herramienta comprobada como un medio de prevención. Sí puede haber síntomas asociados a la vacunación, puede haber fiebre, puede haber malestar, se llama flu-like, o sea, síntomas parecidos a la gripa que se pueden derivar como cualquier reacción secundaria, pero que no nos va a ocasionar la infección como tal. Ok, eso es a lo que la gente cotidianamente le tiene mucho pavor
a que piense que la misma vacuna los va a infectar. Pero sigue siendo una herramienta muy valiosa. Mucha gente también te cuestiona que se han vacunado y aún así han desarrollado influenza. Digo, sí, pero normalmente las cepas que cubre la vacuna para influenza, cubre las cepas que te pueden llevar a la hospitalización, que te pueden llevar a la terapia intensiva o incluso a fallecer. De hecho, cuando vimos en el 2009 que empezó la epidemia de influenza, específicamente aquí en México, que inició a nivel mundial, pues veíamos que no nada más los pacientes que pueden ser más vulnerables, como los pacientes geriátricos o pacientes inmunosuprimidos, fueron los que fallecieron. También fallecieron mucha gente en edad productiva, gente en teoría sana, porque pues, el cuadro viral sí es muy severo. Entonces ya hemos visto en los últimos años que con la aplicación ya general de la vacuna sí se han disminuido mucho los índices de ingreso a hospital, de ingreso a terapia intensiva y obviamente de fallecimientos. Creo que parte de la proporción que se perdió en ese año fue el desconocimiento clínico de presentaciones atípicas, que creo que esa es la parte que de alguna manera, para que el auditorio entienda, ese comportamiento del que hablamos como atípico, son microorganismos que no eran propios de este tipo de padecimientos y que nos obliga a tratarlo de forma diferente. Por lo tanto, los pacientes que tratamos de manera muy conservadora fueron pacientes que migraron de manera muy acelerada, llevándolos a condiciones muy drásticas de insuficiencia respiratoria, en consecuencia cuadros de neumonía. La característica de la neumonía por influenza, para aquellos que tienen una noción en el ámbito clínico, son muy peculiares. La característica radiográfica, imagenológica, está muy descrita, pero para ti que tienes una condición o tienes en tu familia un grupo de riesgo, hablando específicamente, Alex, sobre los grupos de riesgo, el adulto mayor, ¿sí? El paciente que tiene una enfermedad de tipo autoinmunitaria, lupus, artritis reumatoide, un paciente trasplantado, un paciente que tiene una condición de diabetes o alguna enfermedad metabólica concomitante, es un grupo, un segmento de riesgo. ¿Por qué insistirles a este grupo de personas que se vacunen, Alex? Que entiendan que es una mayor condición de exposición, que la vacuna de la influenza no les impide que se infecten, lo que hace disminuye el riesgo de mortalidad, ¿cierto? Así es. Sí, es un término clave que tocaste. O sea, no te exenta al 100% de desarrollar la influenza, pero sí te disminuye drásticamente los riesgos de caer hospitalizado o de caer en falla respiratoria. Y también mencionaste muy clave eso, o sea, atípica. Muchas veces los pacientes no presentan fiebre, aunque siempre en la publicidad de la neumonía, todo eso nos mencionan la fiebre como síntoma cardinal. Y a pesar de que sí es algo que aparecen muy frecuente las neumonías, de ahí su nombre de neumonías atípicas, que muchas veces no presentas fiebre, únicamente presentas una falla respiratoria que es rápidamente progresiva. Los virus normalmente son más agresivos que las bacterias. Las bacterias pueden instalarse más lentamente, más paulatinamente. Los cuadros virales son pacientes que te mencionan que iniciaron un día o dos previos cuando ya llegan al hospital con datos radiológicos de neumonía muy severos y que también son generalizados, son bilaterales. Normalmente las neumonías virales te atacan ambos pulmones, a diferencia de las neumonías típicas o bacterianas, que únicamente puede ser un segmento o una parte del pulmón nada más. Entonces sí hay que hacer hincapié en eso. Los grupos que son más vulnerables, lo que tú mencionaste, los inmunosuprimidos, pero también ya ahora se hace mucho hincapié. Por ejemplo, los que estamos en el personal de salud, aunque en teoría somos pacientes sanos, sí hacer mucho hincapié en eso. Y ahorita también con la globalización, los viajes, pues todos los pacientes estamos expuestos. Okay, ahorita puedes abordar un avión, un paciente que tuvo un enfermo de influenza, y mañana o en 12 horas ese avión está en París o regresó a México, entonces todos estamos expuestos. Ir a un cine, a una obra de teatro, todo eso nos puede condicionar. Veo que nos hiciste el favor de traernos una, ¿cómo se llama? Una muestra de lo que son pulmones, mostrarles a la gente cómo es la presentación de una lesión pulmonar, lo que le llamamos típica o atípica. Que entiendan que el pulmón es un órgano par, ¿cierto? Sí. Y su característica, si nos das un poquito más a detalle.
Sí, bueno, los pulmones, bueno, son unos órganos, bueno, derecho e izquierdo. Tenemos lo que es el parénquima pulmonar, que es el tejido pulmonar propiamente, y las vías aéreas, que es la tráquea, por donde ingresa el aire y hacia, bueno, en este caso, hacia un bronquio, que es el que distribuye el aire adentro del pulmón, y están los alvéolos, que son las unidades funcionales del pulmón, que es donde se hace el intercambio de oxígeno. Normalmente en una neumonía típica adquirida en la comunidad bacteriana únicamente se puede involucrar algún lóbulo o segmento. A diferencia de las neumonías atípicas o neumonías virales, que son generalmente neumonías generalizadas de manera bilateral, se afectan, no respeta lóbulos o segmentos, generalmente son neumonías muy agresivas, tanto radiológicamente como clínicamente. Entonces eso también nos da la pauta para poder distinguir radiológicamente cuando es una neumonía típica o una neumonía viral o atípica. Dentro de las complicaciones también, si no se atiende a tiempo las neumonías, bueno, también el pulmón tiene un recubrimiento, una capa llamada pleura, que normalmente tiene una pequeña cantidad de líquido que esta misma produce para hacer lubricante en la fricción de la respiración. Muchas veces en la neumonía como complicación se puede presentar derrame pleural. Hay un exudado, hay una inflamación de la pleura y también puede ser una presentación de neumonía, ya ver líquido, ver un derrame pleural, que también posteriormente, si no se da un tratamiento oportuno, pues podemos presentar otra complicación llamada empiema, que es un derrame ya más espeso, que va a requerir el drenaje con alguna sonda o en algunos casos más complicados puede requerir ya la cirugía para liberar de esa infección. ¿De acuerdo? Pero esto es a grandes rasgos como se presentan las neumonías. Creo que es muy claro y muy evidente lo que de alguna manera el doctor Alejandro nos hace favor de compartirnos en cuanto al aspecto físico y anatómico, y entendamos que todos tenemos una condición de riesgo, que existen grupos que tienen mayormente una condición que lo puede predisponer, pero a ti que nos ves a través de televisión, que entiendas que atender de manera temprana la prevención puede evitar complicaciones en cualquier momento de la vida. La neumonía tiene cierta época del año en la que tiene mayor predisposición y mayor susceptibilidad a esta. Si tienes la oportunidad de ver este programa, recuerda y vacúnate. ¿Sí? ¿Me acompañas a continuar el programa en la sección de Mesa de Expertos con el doctor Roberto? Con mucho gusto. Continuamos, Torre Médica. ¿Sabías que? Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, material purulento, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, nueva imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia. Contáctanos al 33350761 y 38562927. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. Trate de mantenerse alejado de las personas enfermas. Si está enfermo, manténgase alejado de otras personas tanto como sea posible para evitar contagiarlas. También puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias al hacer lo siguiente: lavarse las manos, limpiar las superficies que se tocan mucho, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la parte interior del codo o la manga al toser o estornudar, limitar el contacto con el humo del cigarrillo o dejar de fumar, controlar las afecciones persistentes como asma, diabetes o enfermedades cardíacas y sobre todo aplicarte las vacunas correspondientes. Y aquí estamos ya de vuelta en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades con el doctor Roberto Hernández. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Julio, buenas tardes. Roberto, pues platicando un poquito más a detalle sobre lo que ya iniciamos en la primera entrevista con el doctor Alejandro del Castillo, pero hoy dirigido al contexto menores, nuestros niños y las complicaciones respiratorias, la neumonía como una complicación seria, Roberto. Claro, gracias por la invitación, Julio. Pues bueno, fíjate que la neumonía es un punto importante en niños que hay que tratar porque es un grupo muy vulnerable y precisamente por el hecho de que a veces es infradiagnosticado o no diagnosticado de forma oportuna es porque vienen las complicaciones en los niños, ¿no? Los niños menores de 5 años de edad es el grupo más vulnerable para poder presentar una complicación respiratoria que termine una neumonía o todas las complicaciones como ya lo comentó Alejandro, el derrame pleural principalmente, absceso o formación de otras complicaciones como son los neumatoceles. El grupo pediátrico tiene características muy importantes que son diferentes al adulto, que lo hacen más vulnerable por el hecho de que las condiciones anatómicas y fisiológicas del niño son distintas al adulto. Esta vulnerabilidad hace que los niños fácilmente pueden llegar a presentar una neumonía como una complicación de una infección respiratoria que tiene un diagnóstico inadecuado, por ejemplo, o que tiene un tratamiento inadecuado inicialmente. Entonces, el grupo pediátrico, insisto, o sea, al hecho de ser un grupo tan vulnerable, es importante que le pongamos una atención para evitar el desarrollo de complicaciones, como puede ser desde la neumonía o otras complicaciones pulmonares y extrapulmonares que llegan a presentar. ¿Qué es lo que de alguna manera los padres deben de tomar en consideración clínica para determinar en un momento dado que el niño tiene una condición respiratoria diferente que pudiera darles la pauta, no sé, una condición de insuficiencia respiratoria aguda que les dicte que esta progresión de una infección respiratoria alta está cambiando su estado? Mira, en la población pediátrica la principal causa de infecciones respiratorias son las virales. El niño empieza con una infección respiratoria con rinorrea, estornudos, empieza tos, probablemente puede tener fiebre al principio, acude con su médico y le da un tratamiento. Pero si en las primeras 24 o 48 horas nosotros notamos que ese niño empieza con dificultad para respirar, vemos que empieza a agitarse, su respiración se nota o se torna agitada, hay persistencia de la fiebre y sobre todo en niños más pequeños vemos el deterioro, el rechazo al alimento y sobre todo en niños más pequeños que llegan incluso a hacer pausas para respirar. Nos está hablando de que esa infección respiratoria que probablemente era inicialmente viral se está complicando con un cuadro neumónico. Entonces, cuando tenemos un paciente, tenemos un hijo que tiene una infección respiratoria, e insisto, en las primeras 24 o 48 horas vemos que mi hijo ya no quiere comer, tiene dificultad para respirar, el niño yo lo veo más decaído, es cuando tengo que volver a revisarlo nuevamente con mi médico para condicionar si realmente mi hijo está cursando con una complicación respiratoria, que en este caso puede ser la neumonía. Sé que la presentación en los menores tiene una condición muy distinta. El niño no puede expresar muchas veces su sentir o no sabe expresar su sentir como en el adulto, cuando de alguna manera el comportamiento en los menores solamente está dictado por el comportamiento nutricional, actividad y la dificultad para respirar. Sé que estos focos de alarma nos dan la pauta a nosotros como papás para entender que todo esto es prevenible. Y hablaba hace rato Alex y dice bien, la mejor medicina es la prevención. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué todavía existe una falta de cultura clínica sobre lo que es la prevención basada en la vacunación temprana? El problema de la vacunación en niños, bueno, voy a hablar como desde el punto de vista pediátrico, existen todavía muchos mitos y tabús respecto a la vacunación. O sea, los esquemas de vacunación en nuestro país ya están bien establecidos, sus fechas, sus números de aplicaciones,
pero existe todavía mucha creencia cultural y sobre todo muchos mitos en respecto a que si yo vacuno a mi hijo se va a enfermar, mi hijo se me va a poner grave, pero no es así. Sabemos que una de las armas que tenemos para la prevención de la neumonía y sus complicaciones es la vacunación. La vacunación en los niños empieza desde el recién nacido, desde que yo llevo a mi hijo que nace en la primera semana y le estoy aplicando una vacuna contra la tuberculosis, posteriormente otras vacunas que nos van a proteger contra infecciones bacterianas. Entonces, debemos de perder ese miedo y ese tabú de que la aplicación de las vacunas van a ser un motivo por el cual mi hijo se me va a enfermar. Es el arma más importante que tenemos y sobre todo hay que recordar que aparte de todos los niños menores de 5 años de edad, los niños que tienen morbilidades como asma, los niños que fueron prematuros, los niños que nacieron con malformaciones cardíacas, los niños que tienen algún síndrome convulsivo, por ejemplo, son los grupos más vulnerables que tenemos que poner más énfasis en que se tiene que llevar la vacunación. Porque estos grupos son los que si un niño, por ejemplo, que tiene 5 años de edad y no está vacunado, y si lo comparo con un niño de 5 años de edad que está vacunado, pues las complicaciones van a ser diferentes. Y el niño que tiene una comorbilidad, las complicaciones todavía pueden ser mayores, y más si no está vacunado. En estos grupos de riesgo que mencionamos, sabemos que ese es el factor de alguna manera que les puede ayudar a prevenir, no a evitar, a disminuir el riesgo y las complicaciones. Pero hablar de algunas de las condiciones, hoy la contaminación o la polución ambiental es un factor detonante muy importante para que la gente y el auditorio que nos está viendo recuerde que las actividades aeróbicas, ¿sí?, al aire libre que realizamos tienen de alguna manera alguna forma de prevención para aquellos que nos sometemos, por ejemplo, a salir a caminar, a correr. En ciertos horarios del día tenemos una condición de mayor riesgo ya que la contaminación se hace presente en ciertos horarios con mayor intensidad, una variable que si bien educamos a nuestra población, esto puede aminorar como riesgo. Claro, la contaminación ambiental, sobre todo aquí en Guadalajara, es un riesgo muy importante. Te voy a comentar un aspecto muy importante. Durante la época invernal, que estamos ya iniciándola, el material que más contamina nuestro ambiente es el material particulado menor a 10 micras. Este material que nosotros que existe en el ambiente es el que mayor causa infecciones respiratorias y está bien demostrado que a partir de que hay un foco de contaminación, a los 3 días incrementa el porcentaje o la prevalencia de infecciones respiratorias. Por lo tanto, tenemos que estar bien informados, sobre todo en esta época invernal, que es cuando los índices de contaminación por material particulado se va a incrementar, y evitar hacer actividades físicas al aire ambiente, porque la inhalación de ese material es el que nos lleva a infecciones respiratorias. Por ejemplo, tenemos la contraparte también, tenemos la contaminación aquí en Guadalajara por ozono, que se da en la época de calor seco. También altos niveles de ozono en el ambiente son los que más generan infecciones respiratorias, crisis asmática en la época de calor seco. Por lo tanto, es importante que tanto las escuelas y tanto los medios de comunicación se divulgue las horas pico cuando hay mayor contaminación para evitar el desarrollo de actividades físicas al aire ambiente y que sean un detonante de infección respiratoria que, repito, se ha observado que a partir del foco de contaminación a los 2-3 días va a incrementar la prevalencia de infecciones respiratorias. No tenemos mucha duda de que si modificamos algunos factores de riesgo, y entre ellos la cultura de vacunarnos de manera oportuna, y sabemos que cierta época del año es en la que de alguna manera los grupos de riesgo intensificamos la campaña de vacunación, pero todos somos sujetos de riesgo, obviamente mayores algunos grupos, pero todos estamos expuestos a esta condición. ¿Hay alguna época del año en la que tú recomiendes para padres que hagan esa campaña de vacunación con sus menores? Pues la Cartilla Nacional de Vacunación en nuestro país tiene ya bien especificado las fechas de vacunación. Hay algunos momentos que se llaman oportunidades donde tenemos que vacunar a los niños que no se han completado los esquemas de vacunación, pero al inicio de la época invernal, a partir del mes de octubre, noviembre, es un buen momento para, si mi hijo no tiene alguna vacuna, que se apliquen. Si no tiene vacuna contra la influenza, en el mes de octubre se tiene que llevar una primera aplicación a partir de los 6 meses de edad, y a partir de entonces es una vacunación anual de la influenza. Ahorita estamos en una fecha muy importante para llevar a nuestros hijos a vacunar contra la influenza. Como ya lo dijo Alejandro, la vacunación contra la influenza nos previene contra las complicaciones graves de la influenza. Entonces, tenemos una oportunidad ahorita importante para llevarlos a vacunar, principalmente ahorita contra la influenza, y estar al pendiente de que el esquema de vacunación de nuestros hijos esté al corriente.
Es importante tomar en cuenta nosotros pues que si bien atender a los consejos y las sugerencias de los expertos disminuye los riesgos, esto no nos salva a ninguno de nosotros de poder vivir una complicación. Si nos alimentamos adecuadamente, nos hidratamos apropiadamente, la condición de nuestro organismo cambia de manera importante. Robert, te invito a que te quedes en la sección de mesa de expertos para que compartamos junto con Alejandro las conclusiones y lo que de alguna manera podemos compartirles a ustedes a través de esta sección, lo que podría ser el cierre de la información más importante, más a detalle, y continuar en Torre Médica. ¿Les parece? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir. Continuamos con más de su programa Torre Médica, su programa de especialidades en esta sección Prevenir para Vivir, de cara a lo que será el próximo año, que por supuesto que debe ser un año cargado de retos, cargado de buena vibra, pero debemos ser inteligentes, sobre todo en la parte financiera. Es por ello que en esta sección siempre vamos a vigilar y a procurar que su patrimonio sea lo primero. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, gracias. ¿Tú cómo estás? Bienvenido, todo verde y bien regado. Gracias. Excelente. Ingeniero Héctor Alejandro. Pablo, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, ¿Todo muchas listo? gracias. Gracias por la invitación. Ya saben que esta es su casa. Gracias. Esta es su sección. Así Gracias. es que estamos en casa. ¿Qué hacer para este 2020, Rafa? Sobre todo cuando, como mexicanos, sabemos que, pues si nos cae una lana extra y nos la podemos gastar en 5 minutos, en 4 nos la gastamos y demás, y después nos quejamos a fin de año que no podemos de alguna manera cristalizar ciertas metas. ¿Qué se debe de hacer entonces? Ok, tenemos dos opciones. Tú le dijiste, cuando de repente nos cae. Si no sabemos que de repente nos cae, que lo dudo mucho porque generalmente ya el aguinaldo ya nos van a avisar cuando lo vamos a recibir. En cualquiera de las dos situaciones es amarrarnos un poquito las manos, sentarnos y empezar a hacer una planeación financiera. Empezar a definir qué es lo que queremos, cómo lo queremos, empezar a definir plazos, hacer un presupuesto. En fin, una serie de puntos que aquí Alex perfectamente los podrá detallar. Ingeniero, lo escuchamos atentamente. Gracias, pues mira, la idea, Lalo, auditorio, es de definir o desarrollar 7 aspectos para nuestra estrategia de planeación personal, en este caso la 2020. El punto número 1 sería establecer cuál es nuestro objetivo, es decir, qué estamos buscando. Este año, por ejemplo, si vamos a comenzar en 2020, ¿qué es lo que vamos a hacer en 2020? ¿Qué queremos ya iniciar en este momento? ¿Sí?
Y una vez que establecemos el objetivo, hay que hacer un análisis. Tenemos que saber en dónde estamos parados. O sea, en dónde estoy ahorita, cuál es mi situación actual. ¿Qué tanto, cómo puedo pagar, en qué moneda, mi disponibilidad, mi circunstancia. Luego viene siendo cuál sería nuestra meta. Es importante establecer la meta, porque es lo que va a configurar en nuestro cerebro el entusiasmo, la motivación de llevar a cabo ese fin. Quiero reunir la beca o el monto para la educación de mis hijos, para iniciar un negocio, mi plan de retiro, etc. Luego el otro punto, el punto número 4, sería hacer la proyección. Necesitamos proyectar el plan financiero para saber cómo se va a desarrollar y irle tanteando, como decimos, el agua a los camotes. Muy bien. Cómo va a estar el desarrollo económico, y también eso nos da motivación, ¿no? Sí, claro. O sea, cómo se desarrolla, como dicen, hágame la corrida, ¿no? Eso es muy bueno, y sobre todo en el sector al que ahorita nos vamos a referir. Muy bien. Luego que viene la proyección, hay que definir el plazo, ¿no? Porque toda meta tiene que tener un monto, tiene que tener un tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo pienso llevar a cabo para saber y tener la meta, el horizonte de la meta previsiblemente alcanzable? Es decir, en el año 2025 voy a tener el dinero para la educación de mis hijos, por ejemplo. ¿Sí? Y luego la otra sería, después del plazo sería ¿cómo se llama? El establecimiento de esta misma y el monitoreo. Es muy importante que lo establezcamos y que lo vayamos monitoreando, porque si no lo monitoreamos, puede haber un punto en el que nos perdamos de la referencia hacia el objetivo final. Entonces ese sería básicamente el desarrollo. Y en ese sentido, ¿qué opciones tenemos desde FIR Seguros? Muchísimas, muchísimas. Por ejemplo. Ok, estamos hablando por ejemplo, ahorita de lo que comentaba Alex, ¿no? Tengo una meta. Te voy a poner algunos ejemplos de metas. Desde, oye, me encanta la fiesta. Mi hija tiene 2 años, tiene 3 años y le quiero hacer su fiesta de 15 años. Me gustaría hacerle un fiestonón. Bien. Perfectísimo. Entonces, vamos definiendo, como bien dijo Alex, ¿cuánto tiempo me falta? Mi hija tiene 2 años, perfecto, me faltan 13 años para hacer un fiestonón. Entonces puedo empezar a planear mi plan de ahorro para tener la fiesta de 15 años de mi hija. Fíjate que yo no tengo hijos, estoy casi para jubilarme, pero me encantaría viajar por todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? Perfecto, podemos contratar un plan de rentas vitalicias para que a partir de determinado plazo esta persona pueda recibir toda su vida una rentita para con esa rentita irse a viajar a donde quiera. Que este año a París, que este año a Hawái, que este año a Guanajuato, que este año a Oaxaca, a donde quiera. O sea, imagínate qué padre poder contar con un programa que te garantice una renta que cada año la vas a recibir para poder ir de viaje a donde tú quieras. Y con los beneficios del seguro, que es el blindaje, los valores garantizados, que es un monto que se va a entregar porque está garantizado como tal, de acuerdo al contrato, en una situación privilegiada, y el blindaje del que ya habíamos hablado, que ese dinero no es embargable, que se puede invertir en monedas duras, como es en dólares o en otras monedas, entre otras cosas. Y la importancia de saber que nos tenemos que acercar con gente experta. Sí, definitivamente. Aquí es siempre sentarnos, porque luego hay quien dice, oye, mándame la cotización por correo, por WhatsApp, platícame. A ver, necesitamos nosotros escuchar a las personas, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades. Como dijo Alex, oye, hay quien dice, es que yo lo quiero en dólares. Muy bien. Entonces, realmente en dólares es algo que se va a adaptar a tu realidad. Claro. Entonces ya empezamos a rebotar información. Pero es importante sentarnos para cuál es la necesidad y el presupuesto. Como dijo Alex, que hay que definirlo y sobre esa base empezamos a trabajar. Muy bien. Mi estimado Alex, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Lalo. Rafa, muchísimas gracias. Lalo, un placer para siempre. Seguimos con más aquí en Torre Médica. ¿Sabías qué? Y recordemos que siempre será importante prevenir para vivir. ¿Sabías qué? Otros factores de riesgo para padecer neumonía son estar hospitalizado, una enfermedad crónica, fumar o un sistema inmunitario suprimido o debilitado. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360.
Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, nueva imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades. Lalo, conversando sobre la temática de problemas respiratorios y lo que la gente sabe sobre neumonía. Sobre todo en estas fechas donde los cambios de clima a muchas personas, sobre todo aquellas que tienen, digamos, su sistema inmunológico no tan fuerte, pues hace de las suyas. Y sí, nos vamos a dar cuenta en breve que no es algo ajeno, sin embargo, siempre será necesario que espacios como este, doctor, y con expertos como los que nos acompañan, nos digan qué hacer y sobre todo cómo prevenir estas enfermedades. Es importante que la población entienda que el reforzar y redoblar esfuerzos, entender que hacer ejercicio al aire libre en ciertas épocas del año predispone cuando lo haces en ciertas condiciones para que la condición de contaminación sea un factor de riesgo, por lo tanto. ¿Pero qué sabe la gente, Lalo? ¿Le parece si vamos a verlo? Vamos. ¿Qué sabe sobre la neumonía? Que son los cambios de clima, parte del cambio de clima, del frío. Amiga, cuénteme, ¿qué sabe usted respecto a la neumonía? Pues que es de la gripa, todo eso de la tos. Amiga, cuénteme, ¿qué sabe respecto a la neumonía? Que es una enfermedad de las vías respiratorias. Amigo, ¿qué sabe respecto a la neumonía? Pues es una infección pulmonar de las vías respiratorias, yo creo. ¿Cómo poder, desde tu perspectiva y sobre todo como joven, el prevenir infecciones o afecciones como esta, como la neumonía? Abrigarse, estar tapados y prevenir el cambio de clima. ¿La alimentación? La alimentación también. ¿Cree que como sociedad podemos prevenirla? Pues sí, ¿Usted cuidándose. como madre cómo lo haría con sus hijos para prevenir enfermedades como esta? Pues dando las vitaminas y cuidándolas por lo del frío. Muy bien. ¿Sabe o usted como persona cómo prevenirla? Pues cuando tienes alguna gripe, acudiendo al médico, no automedicarte. ¿La alimentación? También los cítricos. Como sociedad, ¿cómo pudiéramos prevenirla? Comer sanamente, tomar cítricos, pero no salir a los lugares fríísimos sin cubrirse uno. Perfecto. Torre Urbana.
Continuamos con más de este lado del estudio en Torre Urbana a través de Torre Médica, su programa de especialidades, como ya lo pudo apreciar a través de la cápsula, a través de este sondeo que semana a semana realizamos. Las personas, doctor, saben de entrada que hablar de neumonía, ya sea en adultos o en niños, es hablar de una infección en vías superiores, no respiratorias. Obviamente la neumonía es una complicación frecuente de infecciones respiratorias que es un manifiesto severo que puede llegar en algún momento hasta requerir hospitalización, ¿no? Sí, y cómo de repente hay situaciones como el caso concreto de la influenza, que si no es atendida correctamente puede evolucionar en una neumonía. Obviamente la complicación primaria de un cuadro respiratorio de cualquier tipo, alto o bajo, puede migrar a una condición de neumonía y obviamente el manejo cambia totalmente. De ahí la importancia de que se queden espacios como este, doctor, amigos, para que de primera mano, de mano de los especialistas, conozcan los padecimientos y sobre todo cómo prevenirlos. ¿Qué te parece que invitamos a nuestra gente a que vean y nos escuchen, en Torre Urbana Radio, semana a semana, martes y jueves? Así es, a través de HK 960 de AM, martes y jueves de 7 a 8. ¿Vamos a la mesa de conclusiones? Vamos. Seguimos con más. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, aquí con mis amigos platicando y cerrando en conclusión todos los detalles más importantes, y por ahí dejamos afuera de cuadro algunos detalles que yo creo que es importante recalcar. ¿Qué les parece si los mencionamos? Claro. Decías algo muy importante sobre los malos hábitos que tiene la sociedad. Sí, un punto que no tocamos fue la cuestión del tabaquismo, que bueno, ya solamente no lo vemos en pacientes adultos. Bueno, ahorita el doctor Roberto también va a tocar el tema en niños, pero bueno, no se comentó, se hablaron de los factores de riesgo inmunosuprimidos, pacientes geriátricos, pero dejamos sin mencionar, bueno, o como punto aparte, lo que es el tabaquismo. Ahí, independientemente de la edad que se tenga, pues el tabaquismo es un factor siempre desencadenante para cualquier tipo de infección respiratoria, sea viral o sea bacteriana. Y bueno, y pues vemos que es un hábito que cada vez se empieza a edades más tempranas, y que obviamente también en el paciente geriátrico se sigue presentando diariamente, ¿de acuerdo? Decía Roberto sobre un estudio que realizaste y que está en proceso de ser indexado, publicado, y la verdad me parecía muy interesante que visitaste algunas de las zonas con mayor contaminación en nuestra ciudad y que tienen una significancia clínica los hallazgos que por ahí te pudiste traer en el papel para poderlos plasmar. Claro, Julio, fíjate que realicé hace unos año y medio un proyecto de investigación en una de las zonas más contaminadas de la zona metropolitana de Guadalajara, y un aspecto importante que yo encontré y no esperaba encontrar, no era mi objetivo inicial, fue el alto índice de pacientes que son pediátricos, que tienen menos de 15 años de edad y que fuman y tienen un tabaquismo activo. De hecho, dentro de mi estudio yo tenía que excluir a los niños que empezaban a fumar, y yo encontré que por lo menos el 23% de los adolescentes o niños menores de 15 años de edad ya tenían un tabaquismo activo. Y el tabaquismo, como bien lo comentó el doctor Alejandro, pues es un factor de riesgo importante para el desarrollo de infecciones respiratorias. Pero vámonos más allá, en los pacientes que tienen menos de 5 años de edad, que viven tabaquismo pasivo o activo en sus domicilios por el hecho de que papá o mamá fuma, y los papás siempre se escudan al hecho de que no fuman enfrente de sus hijos, pero cuando el papá fuma en la calle, fuma en el trabajo y llega y abraza a sus hijos, esa nicotina se absorbe a través de la piel, y finalmente los niños también presentan tabaquismo pasivo, pero yo lo dijera más que nada un tabaquismo activo que presentan los niños por la absorción de los productos de la nicotina que se absorbe, y es un factor de riesgo importante para el desarrollo de infecciones respiratorias. Recordar que la función pulmonar de los niños no se ha terminado de desarrollar en edad pediátrica, y factores como el del tabaquismo pueden influir en que la función pulmonar de los niños no se lleve de forma adecuada, y si a eso le agregamos la contaminación ambiental, su desarrollo pulmonar de los niños no va a llegar al 100%, y es un factor de riesgo importante para el desarrollo de infecciones respiratorias. Este estudio que realizaste para un proyecto de investigación para tu maestría, ¿la muestra de cuántos pacientes era? Inicialmente, mira, es un estudio comparativo. Yo incluí 312 pacientes en total. A 312 les hice espirometrías y comparé, tuve dos grupos. Un grupo lo hice en la zona más contaminada y la zona menos contaminada de Guadalajara.
y pues encontré unos hallazgos importantes. La zona más contaminada pues efectivamente tiene una función pulmonar menor cuando la comparamos con zonas menos contaminadas de la zona metropolitana de Guadalajara. La incidencia de infecciones respiratorias también en esta misma zona es muy alta. Por lo tanto, o sea, hay una relación directa entre la prevalencia de infecciones respiratorias y los índices de contaminación aquí en la zona metropolitana. Pues valiosa información la que se recaba a través del programa, pero es muy importante hacerle ver a nuestra población que factores ambientales son un factor muy importante, por lo tanto, esa condición ambiental que a veces es no modificable, porque son factores de riesgo modificables y no modificables. El tabaquismo es un factor de riesgo modificable, claro. La contaminación es un factor de riesgo que podría ser modificable si nuestro ambiente tuviera una condición distinta, pero desafortunadamente no lo podemos cambiar y existen zonas en la ciudad que tienen mayor riesgo por su nivel de contaminación. Los índices IMECA, que es la forma de medición que tenemos, están muy establecidos y le ha dejado de poner atención el sistema de salud y los sistemas de comunicación a estos índices que en algún momento hasta pararon el tránsito y la circulación de ciertos vehículos para de alguna manera detonar ciertos cambios en la circulación vehicular y otros aspectos, parar ciertas industrias para modificar. Y esto creo que desde hace ya por lo menos algunos años, yo no veo esa alarma que cotidianamente hace unos 4 o 5 años de repente se convertían como en el termómetro que nos daba la pauta de que algo no estaba bien en nuestro ambiente, pero como que dejamos de prestarle atención. No sé si ustedes perciban esta condición. Claro, las alarmas ambientales están poco difundidas en nuestra entidad, ¿de acuerdo? O sea, a veces tenemos índices de contaminación muy altos en la ciudad y la forma como se da a la población en general, las medidas de alarma que se tienen que realizar, pues no se realizan y no llegan de forma adecuada en sus tiempos. Y yo creo que hace falta una educación y sobre todo que se difunda más los días que hay mayor contaminación para evitar el contacto. Decía yo antes de entrar a cuadro a los dos, podemos decirle a nuestra población cuáles son las complicaciones más serias que una neumonía en alguien que tiene una condición y que sobrevive a un proceso neumónico serio. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que se agreguen a este caso en particular? Bueno, en el caso del adulto, bueno, una complicación muy común en pacientes sobrevivientes de neumonía, específicamente virales, que les comentaba previamente, que es un daño bilateral extenso, muchos pacientes quedan dependientes de oxígeno. Se hace alguna fase fibrótica, una fase fibrosante, al final del proceso neumónico que puede condicionar una dependencia de oxígeno posteriormente. Y otras complicaciones, pues es también pacientes que quedan con mucho desgaste físico, muchos meses incluso de incapacidad física, que necesitan rehabilitación, una pérdida de peso importante, pero sí es muy común esto, la gran dependencia de oxígeno, y también en otros casos, en pacientes con influenza se demostró al 100% que aún sin un antecedente pulmonar previo, sin haber probado tabaco nunca, quedaron con datos de hiperactividad bronquial, como un paciente asmático, después de haber sobrevivido o después de haber padecido una infección específicamente por influenza. En el caso de las bacterianas, pues es lo mismo que comenté, mucha dependencia de oxígeno y también, pues obviamente, una morbilidad importante y una incapacidad que incluso puede persistir por meses. Para los casos en los niños, Roberto. En las complicaciones posteriores que observamos en los niños depende de la extensión de la enfermedad o las complicaciones agudas que hayan tenido de la neumonía durante el proceso. Pero ya las complicaciones tardías que vemos es pacientes que quedan con tos crónica. Hay algunos pacientes, como ya lo comentó el doctor Alejandro, quedan con datos de hiperactividad bronquial. Esto les genera tos, les genera disnea con la actividad física. Y recordar que como son niños, que su función pulmonar todavía no está completamente desarrollada, algunos niños llegan a tener pérdida de la función pulmonar que puede tardar semanas, meses o inclusive años para que se recupere completamente. Y la traducción clínica de esa falta de función pulmonar adecuada para su edad se va traducida con infecciones respiratorias tal vez no complicadas, pero tos, sibilancias recurrentes principalmente. Pues estos aspectos son algo que tenemos que considerar de manera frecuente y hacerle ver a un paciente que tiene una condición respiratoria primaria cuáles pueden ser las situaciones con las que se van a enfrentar y que si atendemos de manera oportuna este tipo de padecimientos, esa condición de riesgo se aminora. ¿Cómo redoblar y cómo fortalecer? ¿Qué le podemos dejar a nuestra gente planchada en su mente para el que nos está viendo
cuáles serían las medidas de alerta que tienen que tener presentes año con año, para que de alguna manera en cuestiones alimenticias, ambientales, modificar hábitos, la práctica de deporte al aire libre es algo que yo les insisto mucho. Hay ciertos horarios en los que existe una predisposición tanto para jugar en la calle como para de alguna manera practicar algún deporte, ¿no? Sí, bueno, en el caso del ejercicio al aire libre, obviamente el ejercicio siempre va a ser benéfico y recomendable, pero en épocas de invierno que se da la inversión térmica, a veces se le pide al paciente, sobre todo que tiene alguna condición o alergia respiratoria, que igual se espere un poquito más tarde, que no haya un clima tan extremo y que la contaminación no esté tan latente en ciertas horas del día, pero siempre el ejercicio va a ser bienvenido. Y también como punto cardinal lo que mencionabas, medidas preventivas, pues siempre el aseo de manos, la vacunación, nuevamente tocando el tema, la nutrición y pues obviamente atender las enfermedades de base, las comórbidas, como dices tú. Hay medidas modificables y no modificables. En el caso de un paciente que ya es diabético, que está por ejemplo en un tratamiento dialítico, cualquier condición de inmunosupresión o baja de defensas, pues atender esas causas correctamente. Y pues en el caso de los niños. En el caso de los niños, pues son medidas muy preventivas, muy similares a las que tú has comentado, pero el aspecto de la vacunación es muy importante llevarla a cabo. En esta temporada invernal que apenas inicia, es recomendable que todos los pacientes se reciban vacunación contra la influenza. Si tenemos algunos esquemas de vacunación incompletos, hay que llevar a nuestros hijos, a nuestros pacientes, invitarlos a actualizar sus esquemas de vacunación. El tabaquismo, que ya lo mencionamos, es una situación modificable. El tabaquismo es un factor importante para el desarrollo de infecciones respiratorias. Y si mi hijo ya tiene una infección respiratoria, tengo que estar al pendiente de la evolución en las próximas 24, máximo 72 horas de cómo evoluciona mi paciente. Si mi hijo veo que después de que inició un tratamiento tiene dificultad para respirar, veo que su respiración es agitada, el paciente persiste con fiebre, pues es un motivo por el cual tiene que volver a revalorarse mi paciente para evitar el desarrollo de una neumonía. Y si ya tiene una neumonía, un proceso neumónico, pues que reciba un tratamiento adecuado y evitar las complicaciones. Pues valiosa la información que nos proveen y que nos proporcionan nuestros invitados, y recordarles a ustedes que el riesgo de infección respiratoria es para cualquier individuo. Existen grupos más vulnerables y que debemos de ponerle más atención. Si no te has vacunado en esta época, estás a tiempo de hacerlo. La temporada invernal apenas se hace presente y creo que en esta condición, estos cambios climáticos, este nivel de contaminación nos hace mayormente predispuestos para esto. Recordemos que acabamos de pasar por una época muy difícil con la crisis del dengue que vivimos, y estoy consciente que esto despertó una forma de ver la enfermedad prevenible de forma distinta. Decía bien hace un rato Roberto, esto pasó desde el 2009 en que la gente experimentó una situación de crisis a nivel nacional. Por lo tanto, si tú estás viendo este programa o tienes a alguien con un factor de riesgo y no se ha vacunado, por favor atiéndalo. A los dos les agradezco mucho la oportunidad de haber participado en esta experiencia de Torre Médica. Invitarlos de nueva cuenta a reforzar y a redoblar esfuerzos para que la gente no viva complicaciones por padecimientos tan serios y tan graves como estos. Nos vemos la próxima semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Gracias. Gracias. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron